y mi abuela siempre pues se ponía a aprovechar el momento para hablar de su vida, que también en parte es mi vida. Y me contaba mucho sobre su infancia, cuando ella era pequeña, todo lo que sufrió. Entonces fue cuando yo bajo por la explanada y veo cruces de hierro, cruces de mármol, que son las cruces que esas mujeres y esas madres que pierden a sus hijos dejan para que en el futuro nosotros cuando llegásemos supiéramos que estaban ahí. Fue cuando me topé, me crucé con la cruz de José Binaiza, que fue el mismo día que falleció, el mismo día que mi bisabuelo. Entonces ahí me di cuenta que esa era la pista que necesitaba para decir que aquí está la fosa común. Después de 80 años, alguien viene preguntando por esa persona y por mi tío José, ¿no? Alguien viene buscando respuestas. Y después de 80 años lo vuelvo a traer a la memoria de mi familia. Ya lo que estamos haciendo es reparar todo ese dolor que tenemos detrás de alguna manera, y sobre todo que todo lo que ocurrió se sepa lo que ocurrió de verdad, ¿no? Que fueron asesinatos y por motivos que no tenían que haber ocurrido. Que aprendamos de la historia, que es nuestra historia, y sobre todo que no nos avergoncemos nunca jamás de quiénes somos, porque somos nietos, hijos de gente que murió pensando en una sociedad mejor para todos nosotros. Tota memòria és una elaboració subtil, molt fràgil i complexa, que combina record i oblit.